Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y por supuesto listos para un nuevo vídeo cargado de chismes, drama y todo lo que nos encanta. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y que honestamente, me tiene súper intrigada y emocionada. ¿Están listos para el análisis más profundo? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios del corazón y la memoria, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la posibilidad de que aún recuerden a sus ex. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin y Hande Erçel, aún recuerdan a sus ex. La verdad revelada. Un título jugoso, ¿verdad? Sabemos que la relación entre Kerem y Hande fue, y sigue siendo, un fenómeno de proporciones épicas. La química que tenían en Love is in the air, esa chispa que hacía vibrar la pantalla, traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en un romance real que todos adoramos, que todos vivimos como si fuera propio, pero como todas las historias, incluso las más hermosas, llegó a su fin. Ahora, después de todo este tiempo, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿será que el pasado aún pesa? ¿Será que sus ex, esos amores que compartieron un trozo de sus vidas, siguen presentes en sus corazones, de alguna manera, aunque sea como un recuerdo agridulce? Este vídeo, mis amores, va a ser un viaje, una exploración profunda en las complejidades del amor, el recuerdo y la superación. Vamos a zambullirnos en las turbulentas aguas de sus relaciones pasadas, vamos a analizar sus movimientos, sus declaraciones, las pistas sutiles y no tan sutiles que nos han dado en redes sociales y en entrevistas. Vamos a escarbar en el pasado, a intentar armar el rompecabezas sentimental, para ver si hay algo de verdad en los rumores, en esas especulaciones que han circulado por internet como el fuego en la hierba seca. Vamos a especular un poco, claro, porque para eso estamos aquí. Vamos a debatir, a analizar y sobre todo a divertirnos, porque al final, el mundo de las celebridades es como un gran y delicioso pastel lleno de misterios y sorpresas. Así que si son fans acérrimos de Kerem Bürsin, si adoran a Hande Erçel, o si simplemente les encantan los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es, sin ninguna duda, para ustedes. Prepárense para una inmersión profunda, porque vamos a bucear en el fascinante y a veces enigmático mundo de los sentimientos. Y antes de que empecemos con el análisis, ya saben, mis amores, si son nuevos por aquí, si aún no son parte de esta gran familia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todo el chisme, de todas las novedades, de todos los análisis. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Primero hablemos de Kerem Bürsin. Este hombre, además de ser guapísimo, es que es un dios griego. Ha tenido algunas relaciones bastante sonadas, algunas historias de amor que han sido seguidas por miles de fans alrededor del mundo. Antes de que el destino los uniera en ese set mágico, hubo otras mujeres que ocuparon su corazón, que compartieron risas, confidencias y momentos inolvidables con él. Una de las mujeres más conocidas en su pasado, y que seguro muchos recuerdan, es probablemente Yağmurtan Sepsin. Ellos estuvieron juntos durante varios años, y su relación fue en su momento muy mediática. Eran una de las parejas favoritas del público turco. Su amor era evidente, se les veía felices y enamorados, y su relación era seguida con gran interés por los medios y los fans. Después de su separación, ambos siguieron caminos separados, pero se especula que quedó una buena amistad entre ellos. Se les ha visto en eventos compartiendo sonrisas, lo que indica que al menos, conservan un trato cordial y respetuoso. Después de su romance con Yağmur, llegó la relación con Hande. Una relación que, como ya mencionamos, fue un auténtico bombazo, un fenómeno que arrasó con todo. La conexión entre ellos era evidente, palpable, la pasión que emanaban en la pantalla se tradujo en una pasión fuera de ella, en una realidad que superó las expectativas de los fans. La química que tenían, ese magnetismo que los unía, se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Y cuando se confirmaron los rumores de su romance, el mundo enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fotos, de vídeos que celebraban su amor. Todos queríamos saberlo todo de ellos. Viajes románticos, fotos que mostraban la felicidad que sentían, declaraciones de amor que nos hacían suspirar, parecía un cuento de hadas, una historia de amor perfecta que todos anhelábamos. Pero como sabemos, la historia de amor llegó a su fin.
Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, las razones se mantuvieron en la nebulosa, pero los rumores apuntaban a diferencias en sus estilos de vida y prioridades. A pesar de las especulaciones, la verdad detrás de su separación se mantuvo en la intimidad, en el terreno privado. ¿Y qué hay de Ande? Ella también tuvo romances importantes antes de Kerem, amores que dejaron una huella en su corazón. Uno de ellos fue con Ekin Mert Daimaz. Era una relación más discreta, más alejada de los focos mediáticos, pero también muy significativa para ella. Con Ekin, Ande vivió una etapa de su vida muy importante, una época de crecimiento personal, de descubrimientos y de sueños compartidos. Y aunque su romance no duró mucho, dejó una huella, un recuerdo que sin duda, forma parte de la historia de su vida. Después, llegó la relación con Kerem. Como ya dijimos, fue un antes y un después en su vida. La fama se multiplicó exponencialmente, la atención mediática se intensificó hasta límites insospechados, y la presión constante de los medios y los fans se convirtió en algo cotidiano. Y cuando la relación terminó, el impacto fue enorme para ambos. La ruptura, la separación, significó un cambio radical en sus vidas, un proceso de adaptación y de búsqueda de nuevos horizontes. Ahora bien, mis amores, la gran pregunta, ¿cómo sabemos si aún recuerdan a sus ex? ¿Cómo podemos, con el poco material que tenemos, con la información que se filtra, saber si el pasado sigue presente en sus vidas? Bueno, es un tema complicado, es como intentar desentrañar un misterio, porque ninguno de los dos ha salido a decir abiertamente sí, extraño a mi ex, sí pienso en mi ex con frecuencia. Las celebridades son expertas en mantener su privacidad, en proteger sus sentimientos, y es comprensible. Sin embargo, a través de las redes sociales, de las entrevistas y de pequeños detalles, podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, a veces vemos me gusta en Instagram, algún comentario sutil, alguna mención indirecta en entrevistas. Estas son las migajas de pan que nos dejan, las pistas que nos hacen pensar, que nos invitan a especular. Ambos son muy activos en redes sociales, y a menudo comparten reflexiones sobre el amor, la vida y las relaciones, frases inspiradoras que nos hacen pensar en muchas cosas. ¿Son estos mensajes dirigidos a alguien en particular? ¿Son un eco del pasado, una reflexión sobre lo vivido? ¿Quién sabe? La ambigüedad es un arma muy poderosa, y las celebridades la utilizan a menudo para alimentar la curiosidad y el debate. Otro aspecto a tener en cuenta son sus nuevas relaciones. Después de Kerem y Ande, ambos han intentado rehacer sus vidas amorosas. Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, con nombres conocidos y otros que se mantienen en el anonimato, y Ande también ha sido relacionada con otros hombres, algunos más mediáticos, otros más discretos. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido tan intensa, tan seguida por los medios, tan comentada por los fans, como la que tuvieron entre ellos. ¿Podría ser que, de alguna manera, aún estén buscando esa conexión especial, esa chispa que sentían cuando estaban juntos? ¿O simplemente están intentando encontrar la felicidad en otros brazos, dejando el pasado atrás? El tiempo, como siempre, es el mejor juez. También la industria del espectáculo es una burbuja muy pequeña, un mundo interconectado donde las personalidades se cruzan constantemente. Es probable que Kerem y Ande se crucen en eventos, en rodajes, en fiestas, en galas, en cualquier lugar donde se concentre el mundo del espectáculo. ¿Cómo se comportan cuando se ven? ¿Hay miradas cómplices, gestos de cariño, una sonrisa fugaz, o simplemente una cordialidad distante, una conversación superficial? ¿Existe todavía ese magnetismo que los unía, o se han convertido en dos extraños, en dos personas que comparten un pasado, pero que han tomado rumbos diferentes? Lamentablemente no siempre tenemos acceso a esa información, no siempre podemos saber la verdad detrás de cada encuentro, pero es algo que los fans, con sus ojos de águila, suelen detectar, suelen analizar cada gesto, cada expresión facial. Es importante recordar, mis amores, que el tiempo cura las heridas, que el amor y el desamor son experiencias que nos marcan, que nos transforman. Después de una ruptura es natural sentir nostalgia, tristeza, un vacío que parece imposible de llenar, pero con el tiempo, las cosas cambian, las emociones se calman y las heridas cicatrizan. Kerem y Ande son personas maduras, profesionales, que han sabido manejar la fama, la presión mediática y las relaciones. Han aprendido a vivir bajo el escrutinio público, a proteger su intimidad, a seguir adelante a pesar de los obstáculos.
Ahora hablemos de las pruebas, de las pistas concretas que tenemos, de los elementos que nos pueden ayudar a dilucidar este misterio sentimental. ¿Qué indicios tenemos para pensar que el pasado aún resuena en sus vidas? Bueno, hay varios ejemplos que podemos analizar. Por ejemplo, los mensajes en redes sociales. Ambos, como ya mencionamos, suelen compartir frases. Es sobre el amor, el desamor, la superación personal, reflexiones sobre la vida y las relaciones. Frases que nos invitan a pensar, a cuestionar, a preguntarnos qué hay detrás de esas palabras. Son simples reflexiones personales, pensamientos espontáneos que comparten con sus seguidores, ¿o hay algo más? ¿Hay un mensaje subliminal, un guiño al pasado, un recuerdo que aún pervive en su memoria? También los me gusta en Instagram. A veces se ha especulado sobre si Kerem o Hande han dado me gusta a fotos de sus ex, o a publicaciones relacionadas con ellos. Esto podría ser una simple coincidencia, un gesto inocente, un desliz sin importancia, pero para muchos fans, para los que siguen de cerca cada movimiento, cada acción, es una señal de que aún hay sentimientos, de que el pasado no ha sido completamente olvidado. Cada me gusta se convierte en un análisis exhaustivo, en un motivo de debate y de especulación. Las entrevistas también son importantes, una fuente inagotable de información, de pistas sutiles. A veces en sus declaraciones, en sus respuestas a las preguntas de los periodistas, podemos encontrar indirectas, frases ambiguas que dejan entrever algo más de lo que quieren decir, frases que esconden una emoción, un sentimiento, un recuerdo. Analizar el lenguaje corporal, la entonación, la forma en que hablan, todo cuenta. Una mirada, un silencio o un gesto pueden revelar mucho más que 1000 palabras. Además, los fans son detectives profesionales, los verdaderos maestros en el arte de descifrar los misterios del corazón. Han analizado fotos, vídeos y publicaciones en busca de pistas, en busca de señales que les permitan armar el rompecabezas sentimental. Han creado teorías, han debatido en foros y redes sociales, han analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra. La pasión de los fans por esta pareja, por su historia de amor, es admirable, es un ejemplo de entrega y de dedicación. En resumen, mis amores, la verdad es que no podemos saber con certeza si Kerem Bürsin y Hande Erçel aún recuerdan a sus ex, si el pasado sigue presente en sus vidas. Es una cuestión personal, es un secreto que solo ellos conocen, un laberinto emocional en el que solo ellos pueden entrar. Sin embargo, a través de las pistas que nos han dado, de las migajas que han dejado en el camino, podemos deducir que, probablemente, sus ex fueron personas importantes en sus vidas, que dejaron una huella, que compartieron momentos inolvidables. El amor, el desamor, las relaciones, son experiencias que nos marcan, que nos moldean, y es natural que queden recuerdos, que el pasado se entrelace con el presente. Lo importante, mis amores, es que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han encontrado nuevos caminos, que han aprendido de sus errores, que han evolucionado como personas y como profesionales y que están felices, o al menos, eso es lo que nos muestran. Y si en algún momento el pasado se cruza en sus vidas, si los recuerdos vuelven a la superficie, solo ellos sabrán cómo manejarlo, cómo afrontar la nostalgia, cómo lidiar con las emociones que puedan surgir. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, este viaje por la historia de amor de Kerem y Hande, por los recovecos de sus corazones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que aún recuerdan a sus ex? ¿Creen que el pasado ha quedado atrás, o que aún hay un eco de sus antiguos amores en sus vidas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, me encanta debatir con ustedes, compartir ideas y especulaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios, por su energía. Recuerden que su interacción es lo que hace que este canal siga creciendo, que este espacio siga siendo un punto de encuentro para todos los amantes del chisme, del drama y de la farándula. Y ahora, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que aman el chisme tanto como nosotros, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis análisis, ninguna de mis opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama, y muchas sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.